Chao, Carlos, gracias. Bueno, continúa el desfile de personalidades. Se va el presidente del Banco Central, del Banco Nación, perdón, y recibimos al ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación. El licenciado Alfonso Prat-Gay, junto a su presentador, el ingeniero Aldo Rollo, vicepresidente tercero de la Cámara Argentina de la Construcción, y el tema es de esos, bueno, inocultables y previsibles, la economía argentina, desafíos y oportunidades. Somos todo oídos. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Tengo el gusto para mí de presentar en esta convención al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, quien tiene la tarea de administrar una economía en la que debieron resolverse asuntos muy complejos. El licenciado Alfonso Prat-Gay rápidamente ha tenido varios cargos, pero ha sido diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, presidente del Banco Central de la República Argentina en años duros, y en la actividad privada ha realizado muchas tareas acá y en el exterior. Ha tenido actividades académicas importantes y distinciones nacionales e internacionales. Los deberes que ha tenido que resolver el país a partir de del cambio de gobierno han incluido la normalización del mercado cambiario, la negociación con los holdouts y el profesionalismo y la verdad en los datos de la economía. Para el sector de la construcción es muy importante la confianza y la necesidad de tener tasas de interés bajas para el apalancamiento de los proyectos. El desafío de un gran plan de infraestructura pública y social nos debe encontrar a los constructores, a sus técnicos y trabajadores argentinos como protagonistas importantes de esta etapa. En sus intervenciones siempre nos contagia optimismo y entusiasmo. Y señor ministro, tiene la palabra y muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, Aldo, por la introducción. Es un gran placer para mí estar acá. Se ve que me habían reservado el cumpleaños número 80 para que viniera en las gateras hasta los 80. Es un gran placer para mí estar en esta celebración, en esta convención de alcance nacional y de tanta importancia, por supuesto, para el sector, pero también para el gobierno del presidente Macri. Muchas de las prioridades de nuestro gobierno confluyen en el accionar del sector de la construcción. En primer lugar, sabemos que hay pocos sectores tan intensivos en mano de obra como el sector de ustedes, el sector de la construcción. Y son esos empleos los que necesitamos y que no hemos tenido durante la mayor parte de los últimos 5 años para empezar a revertir algunas de las cuestiones más complejas de la herencia recibida. En segundo lugar, la prioridad del gobierno del ingeniero Macri de un plan de infraestructura nacional y de obra pública y de vivienda como se ha visto o como nunca se ha visto en Argentina. Sabemos
que durante muchos años no se ha invertido lo suficiente, no solamente en infraestructura, prácticamente en todos los sectores de la economía. Es una economía muy desinvertida y muy desapalancada, con apenas el 16% de lo que producimos lo destinamos a la inversión. Esos fueron los números del año pasado. Con ese bajo nivel de inversión es muy difícil aspirar al desarrollo. Y por eso los que creemos que Argentina se debe la oportunidad del desarrollo, confiamos mucho en la infraestructura y confiamos mucho en este sector. Mencionaba al pasar la vivienda. La vivienda es quizás uno de los capítulos en donde es mayor el déficit entre lo que debemos tener y lo que tenemos. Y por eso también va a ser muy importante el esfuerzo que vamos a hacer desde el presupuesto nacional, pero también los gobiernos provinciales, que no va a alcanzar porque es tanta la diferencia y es tan grande el déficit habitacional, y va a ser muy importante el accionar también de ustedes, los empresarios de la construcción. Digo entonces empleo, infraestructura, vivienda, y la cuarta, entre varias otras razones que no voy a mencionar, pero me detengo en la cuarta. Este es un sector cuya conformación incluye, según me explicaba recién Aldo, el 85% de las empresas del sector son pequeñas y medianas empresas, donde también está puesta la prioridad y el foco de este gobierno, como lo han visto en la discusión parlamentaria de este año, con otras fuerzas de la oposición, gracias a la cual conseguimos una ley pymes que pronto va a estar en ejecución y que va a significar el alivio, el estímulo y el empuje para miles y miles de pequeños y medianos empresarios argentinos que confían en el futuro y que saben que están dadas las condiciones para retomar la senda del crecimiento. Este es además un sector, lo decía recién Aldo, que se maneja en la frecuencia de largo plazo. No solamente es un sector que toma riesgos como cualquier otro sector, sino que los toma a lo largo del tiempo. Y los toma y los ha tomado habitualmente en Argentina a lo largo de tiempos muy volátiles y a través de una gran incertidumbre. Ustedes saben que los economistas tenemos un chiste muy malo, por cierto, pero que viene al caso repetirlo, que es muy difícil pronosticar, sobre todo cuando se trata del futuro. Y ustedes están haciendo eso todo el tiempo, cuando se comprometen a una obra cuyo resultado no van a ver sino hasta el final de un periodo de tiempo que puede ser 1, 3, 5 años o más. Por eso creo que a ningún otro sector como al de la construcción le es más necesario y le es más urgente el esfuerzo de estabilizar las variables macroeconómicas. A ningún otro sector quizás le es más necesario ni más urgente un conjunto de reglas de juego que sean claras y que sean estables. Y quizás a ningún sector como al de ustedes les sea más necesario, más urgente, sobre todo en lo que tiene que ver con la contratación del sector público, la más absoluta transparencia en esa contratación y en esa ejecución de la obra pública. Pues bien, hemos estado trabajando intensamente desde que asumimos el 10 de diciembre, entre otros, en estos 3 ejes que acabo de mencionar: estabilidad macroeconómica, reglas de juego claras y transparentes y transparencia en la contratación. Y podemos decir que hemos avanzado, alguno dirá más, alguno dirá menos, pero creo que nadie puede discutir que hemos avanzado en línea con lo que prometimos al inicio de la gestión. Sabíamos que la primera mitad del año iba a ser delicada y hasta dolorosa para algunos sectores. Era un dolor que hubiéramos querido evitar, pero que no podíamos evitar, no podíamos evitar, porque estábamos modificando una realidad y una inercia que exigía tomar algunas decisiones fuertes, algunas decisiones con consecuencias menos
simpáticas de lo que uno hubiera querido. Pero dijimos que eso iba a durar un semestre. Y dijimos que conforme comenzara la segunda mitad del año, la transición iba a tener una cara más amable. Sigue la transición porque es mucho lo que hay que acomodar y es mucho lo que hay que reordenar. Pero sabíamos que después de esas primeras medidas, algunas cosas iban a empezar a acomodar incluso más rápidas que otras. Dijimos que iba a bajar fuerte la inflación y es lo que está pasando. Dijimos que algunos sectores iban a empezar a recuperar capacidad de compra. Fundamentalmente sabíamos que eso que sucedió en la primera mitad del año, que los precios le ganaron al salario, en la segunda mitad del año iba a pasar exactamente lo contrario, y es efectivamente lo que está sucediendo hoy. Si tomamos en cuenta las paritarias firmadas hacia el final del primer semestre, si incorporamos además el esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional y de las provincias, que cedieron parte del impuesto a las ganancias para contribuir a esa mejora del poder adquisitivo, no hay ninguna duda de que en cada uno de los últimos 3 meses, y todo indica que en octubre también, los salarios le han ido ganando a la inflación. Y esto, por supuesto, es un punto de partida diferente para la recuperación. Decíamos reglas claras y estables. Bueno, nos preocupamos mucho por resolver algunos pleitos pendientes. Mencionaba Aldo el de los acreedores externos, pero también nos estamos poniendo al día con nuestros queridos jubilados. Este es un gobierno que no se queja de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, las acepta, las pone en práctica y a través de una ley con otros espacios políticos hemos llegado a un esquema donde de a poco vamos a ir honrando esas deudas con nuestros ciudadanos mayores. Ya hay 300.000 jubilados que han tomado y que han firmado con el ANSES los considerandos y los ejes de esa nueva ley de reparación histórica. Honrar las deudas es un primer paso para tener credibilidad, y sin esa credibilidad es muy difícil que podamos ir eliminando la incertidumbre a la que yo hacía referencia antes. Hemos restablecido licitaciones en el sector de la obra pública que durante muchos años no existían, o si existían, hubiera sido mejor que no existieran si las juzgamos por la transparencia que mostraban. Y también hemos establecido a través de un decreto, y me decía Aldo que todavía no está funcionando del todo bien, tomo nota y lo vamos a mirar para que efectivamente se lleve a la práctica, en la redeterminación de precios, para facilitarle la vida a ustedes que toman el riesgo en un marco de incertidumbres de precios. Hay algo más que hemos hecho en este último tiempo que no quisiera que pase desapercibido. Lo mencionaba Aldo, qué importante es dentro de la ecuación de costos del sector el componente financiero. Ustedes operan en un plazo largo y por lo tanto el costo financiero es un elemento, yo diría, casi central de la obra privada y también de la obra pública. El Banco Central ha ido bajando las tasas de interés conforme vio que fue cediendo la inflación. Pero creo que hay un esfuerzo más importante que sucedió hace un par de semanas y que lo vamos a seguir extendiendo en el tiempo, que es por primera vez en 200 años, Argentina o el Gobierno Nacional coloca deuda a 5 años en pesos a tasa fija. No es ajuste Batlar, no es ajuste de la circular 1050, no es ajuste del SER, no es ajuste de nada. Es tasa fija en pesos a 5 años. Y si Dios quiere vamos a extender ese plazo a 7 y hasta 10 años. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que es una referencia para que se pongan de acuerdo el prestador y el tomador de crédito. Ya no puede existir la excusa del lado del banco o del lado del prestamista, no tengo ni idea qué va a pasar dentro de 5 años, no tengo ni idea qué va a pasar dentro de 10 años. Bueno, aunque no tenga ni idea qué va a pasar dentro de 10 años, tiene una referencia, tiene un parámetro, tiene un punto de partida, tiene la posibilidad a partir de la curva
de bonos del Tesoro Nacional de establecer la variabilidad que usted quiera, porque tiene la posibilidad de cubrirse de cualquier riesgo. Esto, cuando lo entiendan los bancos, va a ser realmente revolucionario para las pymes y sin ninguna duda para el sector de la construcción. Esencialmente lo que hemos estado haciendo es sentar las bases para una economía en crecimiento. Y esto ya de por sí es una buena noticia. Si nosotros podemos cumplir con la previsión que hemos publicado en el presupuesto que está discutiéndose en estos momentos en la Cámara de Diputados, de que la economía crezca el 3,5% el año que viene, va a ser la primera vez en 6 años que la economía crece a una tasa razonable. Sabemos que puede crecer más, estamos convencidos de que va a crecer más, pero también sabemos que es mucho lo que hay que hacer para ir ordenando y que nosotros vamos a ir prometiendo lo que podemos cumplir y cumplir lo que prometemos. Sabemos también que este es un sector, y digamos las cosas como son, es un sector que sufrió mucho en los últimos 12 meses. Es quizás el sector que más sufrió en los últimos 12 meses. Es el único sector que muestra caídas consecutivas durante 4 trimestres hasta junio de este año, y caídas fuertes. Caídas en promedio del 5% trimestral. Si ustedes componen eso, estamos hablando de caídas de más del 20% anual durante los últimos 4 trimestres, con su consecuente impacto en el empleo. Pero también sabemos que esta tendencia se está revirtiendo. Lo sabemos muy bien porque ahora tenemos números confiables. No tenemos que mirar de arriba, mirar abajo y tratar de poner el dedo así en el cielo y tratar de entender cuáles son los números. No, los números están allí. Son los números del INDEC, que volvió a decir la verdad. Y son los números de las cámaras empresarias, que nunca dejaron de decir la verdad. Son los números de despacho de cemento, que ustedes saben que rebotaron y mucho en el tercer trimestre de este año. Si uno mira esos casi 3.000 toneladas del tercer trimestre de este año, son más de un 5% más que las que se despacharon en el segundo trimestre del año, si lo miramos en términos desestacionalizados. Vale decir que después de 4 trimestres de caída, el cemento en el tercer trimestre del año recuperó y volvió a crecer. Lo mismo es lo que nos indica el índice privado Construya. No tenemos los números todavía del ISAC, del INDEC, pero todo indica que también para el INDEC el tercer trimestre en la construcción va a mostrar una recuperación después de 4 trimestres de caída. Hay un número que sí tenemos de agosto del INDEC que a mí me ha impactado mucho y que seguramente muchos de ustedes que están en la sala lo conocen, y es la producción de asfalto. En agosto de este año creció un 25% respecto del año anterior. En los 7 meses previos, de enero a julio, cayó en promedio un 30%. ¿Cuál es la conclusión obvia detrás de esta reversión? Que se está recuperando la obra pública. Y esta también era una de nuestras promesas, una vez que hubiéramos ordenado todo lo que había que ordenar. En el tercer trimestre que acaba de terminar, el Gobierno Nacional invirtió 51.000 millones de pesos en gasto de capital, en obra pública. Eso es 3 veces más de lo que gastamos en el primer trimestre del año, 17.000 millones. No tengan ninguna duda de que la obra pública, después de un pequeño impasse, se está transformando en uno de los motores del crecimiento. Y esto, conjuntamente con lo que ya indiqué, de la recuperación del poder adquisitivo del salario, con la mejora y con la inercia que estamos viendo sobre todo en el interior, donde todos los números de actividad son más positivos que en los conurbanos, donde vemos que el sector agropecuario está efectivamente produciendo más e invirtiendo más, y con la recuperación que estamos viendo de Brasil, la reversión de la caída de la recesión de Brasil, todo esto indica que conforme se acerquen los últimos meses del año, esto que hoy es incipiente y que aparece en algunos números va a ser bastante más
generalizado. Es más, nuestras estimaciones preliminares nos dicen que toda la economía dejó de caer en el tercer trimestre que acaba de terminar. Por supuesto que cuando uno lo mira con respecto al año anterior, todavía se ve una caída porque fue muy fuerte la caída de los trimestres anteriores. Pero en forma secuencial ya vemos que en el tercer trimestre del año la economía dejó de caer. Entonces sí podemos pensar que se va terminando este año de transición y que empieza el año 2017, donde creo que todos tenemos puestas grandes esperanzas. Y de eso les quería hablar antes de terminar. Porque también hubo un número en estos días que creo que nos ha hecho reflexionar a todos. Y creo que ese es el número que nos tiene que ordenar en todas las discusiones de cara al 2017 y a los años posteriores. Es inaceptable moral, política, social y económicamente que en Argentina 1 de cada 3 de nuestros queridos ciudadanos viva en condiciones por debajo de la línea de la pobreza. Es inaceptable que 1 de cada 2 niños argentinos esté en situación de pobreza. Y en estos 80 años que está cumpliendo la Cámara de la Construcción, yo los invito a que empecemos a trabajar juntos en ese norte. Que el objetivo del presidente Macri de pobreza cero no sea un objetivo de una gestión, no sea un objetivo de un equipo de gobierno, no sea un objetivo de la política, que sea un objetivo de Argentina, que sea un objetivo de nuestra sociedad. Y para que podamos todos encarnar eso como un objetivo, es muy importante que le dediquemos más tiempo al colectivo que a la salida individual. Es muy importante que cada uno de nosotros tenga en cuenta, por supuesto, la situación individual, pero que en la discusión dentro de la Cámara y en la discusión más amplia pongamos lo nuestro por encima de lo mío. Porque esto es realmente lo que el resto del mundo no termina de entender. Ustedes saben que hoy Argentina está muy bien considerada en todos los foros internacionales. Las reformas del presidente Macri reciben elogios y reciben felicitaciones. Pero queda esta duda, y la duda es cómo puede ser que una sociedad tan avanzada, con un empresariado tan comprometido, con un sindicalismo que sabe muy bien cuál es la realidad, cómo puede ser que todavía en Argentina haya más de 13 millones de pobres. Creo que este debiera ser el objetivo de todos. Nosotros creemos que ha llegado el momento de instaurar una avenida institucional de diálogo. Este gobierno ha dialogado mucho con el sector y ha venido dialogando mucho también con la UOCRA durante todos estos meses, cosa que valoramos porque es allí donde fue más intensa la caída del empleo en los trimestres anteriores. Pero creo que tenemos que llevar ese diálogo a la dimensión siguiente. Esta idea del gobierno de armar una mesa grande con sindicatos y con empresarios, de comenzar a hablar de un acuerdo o de un diálogo para la producción y el empleo, es el imperativo de la hora. Es lo que este gobierno encarna entre tantos otros valores, el valor del diálogo, y es lo que creo nos debiera mover a todos para avanzar en esa dirección, para avanzar en la dirección de que de a poco estamos un poquito mejor y para avanzar en la dirección de que se acabó el sálvese quien pueda, esto lo resolvemos entre todos o no lo resolvemos, es hora de poner el hombro porque hay 1 de cada 3 de nuestros compatriotas que no la está pasando bien. Así que en ese sentido, esta es la convocatoria. Yo les agradezco mucho la invitación. Vengo, como dije antes, con mejores noticias de las que hubiéramos tenido 6 meses atrás, pero no son suficientes, ni para ustedes ni para nosotros. No es momento de bajar los brazos, no es momento de timoratos tampoco, más bien todo lo contrario. Es momento de dialogar, de trabajar juntos, de comprometerse por esa Argentina que soñamos, porque sabemos muy bien que entre todos la vamos a conseguir. Muchas gracias.
Nuestro agradecimiento al ministro Alfonso Prat-Gay, en nombre de la Cámara, por supuesto, por su disertación sobre estos desafíos y oportunidades de la economía argentina. El siguiente tema tiene un título prometedor: Argentina y el mundo, una visión actual de un mundo cambiante.